¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo hacer que las cripto, bueno, que trabajen solas y generen más cripto? Sobre todo esas que llaman stablecoins, ¿no? Las que intentan valer siempre $1. Parece complicado, pero suena interesante. Hoy vamos a meternos de lleno en ese mundo. Tenemos bastante material interesante, ¿eh? Hay cosas sobre agregadores de rendimiento, análisis de stablecoins que dan intereses, papeles técnicos sobre Scroll, esta tecnología de escalabilidad, y hasta unos papers sobre las pruebas de conocimiento cero, las ZKPs. Fascinante. Exacto. La idea hoy es desglosar un poco cómo funcionan estas estrategias para generar rendimiento en DeFi. Desde las que son súper automatizadas, que prometen optimizar todo sin que muevas un dedo, hasta otras más, bueno, más activas, como el arbitraje. Y súper importante, conectar esto con la tecnología que está detrás, la que lo hace posible. Y claro, los riesgos. Siempre hay riesgos. Perfecto. Entonces, la misión es entender esa conexión. Rendimiento DeFi, stablecoins, la tecnología de escalabilidad que se necesita para que funcione bien y también ese rol nuevo de la privacidad. Ok, vamos a empezar a desarmar esto. A ver, empecemos con lo básico que dicen las fuentes. Los agregadores de rendimiento suenan como, no sé, gestores de fondos automáticos para cripto. ¿Algo así? Es una muy buena analogía. Sí, justamente eso. Son plataformas que usan contratos inteligentes Ujú. para mover fondos, digamos, automáticamente entre distintos protocolos DeFi, pools de liquidez. El objetivo es muy claro. Buscar siempre el mayor APY, o sea, el rendimiento porcentual anual que esté disponible en el ecosistema. En vez de que una persona tenga que estar investigando, moviendo fondos manualmente entre un montón de opciones que cambian a cada rato, estos sistemas lo hacen por vos. Funcionan escaneando todo el tiempo el panorama DeFi, ven dónde están las mejores oportunidades y reasignan los depósitos basándose en datos de rendimiento en tiempo real. Usan estrategias como el autocompounding, esto es clave. Reinvierten las ganancias automáticamente y eso genera un efecto compuesto, ¿viste? Potencia los retornos. Una fuente, Ecos, menciona a Yearn Finance. Fueron pioneros en esto, en mostrar cómo la automatización podía, bueno, optimizar esa búsqueda de rendimiento. IO y USDT son tan importantes en estas estrategias. Uno pensaría que se busca rendimiento en activos más volátiles, ¿no? Para ganar más. Es una muy buena pregunta, sí. Las stablecoins son fundamentales justamente por su estabilidad, bueno, relativa, ¿no? En un mercado que es conocido por ser súper volátil. Al intentar mantener esa paridad 1 a 1 con una moneda fiat, como el dólar, reducen un factor de riesgo enorme, que el precio del activo en sí se desplome. Y eso las hace atractivas para estrategias que buscan un rendimiento más, digamos, predecible, o al menos donde la ganancia no dependa de que el token suba de precio. Son como un ancla, ¿viste? En medio de la tormenta cripto. Las fuentes del BIS, el Banco de Pagos Internacionales, y MuralPay dan una buena idea de cómo se genera rendimiento con ellas. Hay varias formas. Se pueden prestar a otros usuarios, a plataformas DeFi, se usan como capital en fondos de margen para traders que operan apalancados, sirven de colateral para derivados o para facilitar estrategias de arbitraje, y claro, se depositan en protocolos de préstamo DeFi. A veces incluso los proveedores de servicios, los CASPs, dan recompensas o tienen programas de lealtad solo por tenerlas ahí. Y estamos viendo cosas nuevas, innovaciones interesantes. Por ejemplo, el white paper de S-Dollar, de Inverse Finance, describe un modelo de rendimiento que ellos llaman orgánico. En lugar de depender de activos de afuera, S-Dollar genera rendimiento con los ingresos del propio protocolo, específicamente de las tasas que cobran por los derechos de préstamo, los DBRs. Esos ingresos se reinvierten automáticamente para los que tienen S-Dollar. El paper lo contrasta con otros modelos como SDAI o SFRAX. Argumentan que esos dependen más de rendimientos que vienen de activos centralizados, fuera de la cadena, como bonos del Tesoro de Estados Unidos. Ah, o sea que SADO intenta generar el rendimiento desde adentro mismo de DeFi, mientras que otros como que lo importan del mundo tradicional. Interesante. Pero eso de que una stablecoin pague intereses suena mucho a una cuenta de banco, ¿no? ¿Y cómo juega eso con la regulación? ¿Es legal siquiera? Ahí es donde entramos en un terreno complejo y fascinante, como lo detalla muy bien el informe del BIS.
La respuesta corta es depende. Depende mucho de la jurisdicción, del país y de si estamos hablando del emisor del stablecoin o del proveedor del servicio que te ofrece el rendimiento. Claro, no es lo mismo quién la crea que quién te lo ofrece para invertir. Exacto. En general, parece haber una tendencia regulatoria a prohibir que los emisores de stablecoins, sobre todo las pensadas para pagos, paguen intereses directamente. La lógica es como mantener separadas las aguas. Esto es para pagar, esto otro es para invertir. Lo vemos en la regulación MiCA de la Unión Europea, en un proyecto de ley que se propuso en Estados Unidos, Genius, y en normas que están armando en Hong Kong. Ok, eso para los emisores. Pero ¿qué pasa con las plataformas, los exchanges, las billeteras, los CASPs que mencionabas? Ahí el panorama es más variado. La Unión Europea y Hong Kong parecen ir hacia una prohibición total para estos servicios sobre stablecoins de pago. Singapur tiene un enfoque más matizado. Lo prohíbe para inversores minoristas, gente común, digamos, pero lo permite con condiciones muy estrictas para inversores profesionales. Y en Estados Unidos, según las fuentes, no había una prohibición explícita, pero hay una ley en desarrollo, Clarity, que busca poner más claridad y podría afectar esto. O sea, un panorama regulatorio que todavía se está definiendo. Totalmente. Y no es solo un tema legal, ¿eh? Los riesgos son importantes. El BIS señala varios puntos críticos. Primero, la confusión para el usuario. ¿Está usando algo seguro para pagar o está invirtiendo en algo con riesgo? Segundo, la competencia con los depósitos bancarios, pero ojo, sin las mismas redes de seguridad. Sin seguro de depósitos, con menos supervisión. Eso aumenta el riesgo de corridas, ¿no? Que la gente salga corriendo a sacar su dinero si hay dudas sobre la estabilidad o si pueden pagar el rendimiento prometido. Claro, el miedo puede ser contagioso. Y también hay que pensar en los conflictos de interés. Plataformas que hacen de todo. Custodian, prestan, permiten operar. ¿Qué interés priorizan? Y la protección al consumidor es vital. Leer los términos y condiciones es clave. El caso de Celsius Earn es un ejemplo duro que citan las fuentes. La gente descubrió en la quiebra, de la peor manera, que según la letra chica, le habían transferido la propiedad de sus criptos a Celsius y terminaron como acreedores comunes, sin garantía. Una lección carísima sobre leer bien antes de aceptar. Vaya. Sí, el panorama de riesgos y regulación es un campo minado. Queda clarísimo que no es tan fácil como depositar y ganar. Ahora, para que todo este ecosistema funcione bien, ¿no? Agregadores, stablecoins que rinden, préstamos DeFi y que funcione a gran escala. La infraestructura es clave. Sabemos que Ethereum, que es donde pasa mucho de esto, a veces se congestiona. Y las comisiones, el famoso gas, se van por las nubes. ¿Cómo entra acá una tecnología como Scroll? Justamente, para atacar ese problema, ese cuello de botella, Scroll es lo que llamamos una solución de escalado de capa 2, o Layer 2, para Ethereum. Imagínate como si construyeran una autopista de varios carriles por encima de la ruta principal que es Ethereum. Procesa las transacciones mucho más rápido, más eficientemente y sobre todo más barato. Como explican las fuentes de Binance y el propio white paper de Scroll, el objetivo es aumentar muchísimo la capacidad de Ethereum, pero sin sacrificar lo fundamental, la seguridad y la descentralización. Una autopista sobre la ruta principal. Me gusta la analogía. Y la tecnología clave que usa Scroll son los CK Rollups, Rollups de conocimiento cero. La idea es bastante ingeniosa. En lugar de que cada transacción individual sature la red principal de Ethereum, la capa 1, Scroll agrupa miles de transacciones fuera de la cadena, en su capa 2. Las procesa ahí, de forma eficiente. Y después genera una única prueba criptográfica, muy compacta. Esa prueba se manda a Ethereum para validar todo el paquete de transacciones de una sola vez. Y así hereda la seguridad de la red principal. Pruebas de conocimiento cero. Sigue sonando a magia. ¿Cómo puede ser que pruebes que miles de transacciones son válidas sin mostrar todas esas transacciones a la red principal? ¿No se pierde algo ahí? Es que es uno de los avances más potentes de la criptografía moderna, de verdad. Una prueba de conocimiento cero, una ZKP, es un protocolo que permite que una parte, digamos el probador, que en este caso es Scroll,
convenza a otra parte, el verificador, que es la red de Ethereum, de que una afirmación matemática es verdadera. Pero, y esto es lo clave, sin revelar ninguna información adicional más allá de que la afirmación es verdadera. Es como si pudieras demostrarle a alguien que tienes la llave de una caja fuerte, pero sin mostrarle la llave ni decirle cuál es la combinación. ¡Wow! Eso sí es potente. Totalmente. En el contexto de Scroll, las ZKPs se usan para probar que todas las transacciones que procesaron en su capa 2 se ejecutaron bien, siguiendo las reglas de Ethereum. Y el componente clave acá es la ZKEVM, la máquina virtual de Ethereum de conocimiento cero. Es como el motor de Scroll y está diseñada para ser compatible con la EVM de Ethereum. Esto es súper importante porque significa que los desarrolladores pueden agarrar sus aplicaciones, sus contratos inteligentes que ya tenían en Ethereum y desplegarlos en Scroll casi sin cambios. Y así se benefician de la escalabilidad y los costos bajos que ofrecen las ZKPs. O sea, fácil para los desarrolladores migrar. Exacto. Los detalles técnicos de la arquitectura de Scroll, con sus capas de liquidación en Ethereum, secuenciación, pruebas, son complejos, sí, pero lo fundamental para el usuario y el desarrollador es el resultado. Una experiencia mucho más rápida y barata para usar aplicaciones DeFi, pero manteniendo la seguridad de Ethereum. Entiendo la parte de la eficiencia, la escalabilidad. Es vital. Pero, ¿hay alguna conexión entre esta tecnología, las ZKP, y la privacidad? Recuerdo que el tema original de una fuente, un paper, sobre ZKSNARKS, mencionaba algo de privacidad. Muy buena conexión, sí. Las pruebas de conocimiento cero son inherentemente útiles para la privacidad, no solo para escalar. Por cómo funcionan, permiten verificar información sin revelar la información de base. Podrías probar, por ejemplo, que tenés más de X cantidad en tu cuenta, pero sin revelar el saldo exacto. Ah, claro. El paper sobre SK-Snarks para desarrolladores blockchain que mencionás da un ejemplo concreto. CK-ATM es una dApp, una aplicación descentralizada construida sobre la red de pruebas Sepolia de Scroll, y usa CK-Snarks, específicamente unas llamadas Groth16 y CIRCOM, para implementar transacciones privadas. Permite hacer depósitos y retiros anónimos ocultando los detalles de la transacción en la cadena pública usando estas técnicas. O sea que la tecnología de Scroll sí permite construir cosas con privacidad. Exacto. La implicación es importante. Aunque nuestras fuentes no hablan de una stablecoin específica llamada USX, sí demuestran que la tecnología base de Scroll, los ZK Rollups, la ZK-EVM, es una plataforma capaz de soportar aplicaciones con privacidad nativa. Esto abre la puerta a futuras stablecoins o interacciones financieras dentro del ecosistema Scroll que puedan ofrecer confidencialidad, aprovechando el poder de las ZKPs. Así que sí, la conexión entre la tecnología de Scroll y la privacidad es directa y, bueno, bastante prometedora. Ok, eso le suma otra dimensión interesante. Entonces, tenemos agregadores automatizando la búsqueda de rendimiento, stablecoins dando una base estable, con sus riesgos y regulaciones, claro, y tecnologías como Scroll haciendo todo más eficiente y quizás hasta privado. Pero, ¿hay otras estrategias más activas, más manuales, tal vez, para generar rendimiento? Aparte de usar estos agregadores, las fuentes mencionaban el arbitraje. Efectivamente, el arbitraje es una estrategia súper clásica en finanzas. Y en el mundo cripto, que es global, con mercados a veces fragmentados, bueno, encuentra un terreno muy fértil. Una de las fuentes lo describe como el arte de explotar diferencias chiquitas de precio para el mismo activo en distintos lugares, en distintos exchanges o entre distintos pares de activos. La idea es simple: compras barato en un lado y vendes caro en otro, idealmente casi al mismo tiempo, para minimizar el riesgo de que el mercado se mueva en contra. Comprar barato, vender caro. El sueño de todos. Claro, el documento detalla varios tipos de arbitraje cripto. El simple, entre dos exchanges. El paralelo, que involucra dos monedas en dos exchanges. El triangular, que es más complejo. Busca explotar diferencias entre tres pares de monedas para terminar con más de la moneda con la que empezaste. Incluso hay arbitraje dentro de un mismo exchange, el intra-exchange. Y mencionan también el arbitraje cripto-fiat,
Ese juega con las diferencias de precio de una cripto en distintas monedas tradicionales. Euros, dólares. Ahí necesitas brokers para cambiar la divisa. Suena complejo eso del triangular y el cripto fiat. Lo son. Y acá también las stablecoins juegan un papel. La fuente menciona a Tether, USDT, como un vehículo común para moverse entre operaciones de arbitraje. Actúa como un refugio temporal, digamos, para asegurar ganancias o esperar la próxima oportunidad sin estar expuesto a la volatilidad de Bitcoin o Ether. Pero seamos realistas. Hacer arbitraje manualmente y que sea rentable de forma consistente es casi imposible hoy. Estas estrategias, sobre todo las más complejas, dependen casi totalmente de bots, robots automatizados que monitorean precios en múltiples exchanges, usando APIs, y ejecutan operaciones en milisegundos. Uf, sí, una carrera de algoritmos, como decís. Rentable si tenés la tecnología, pero muy complejo y rápido. Imagino que tanto las estrategias automáticas de los agregadores como este arbitraje de alta velocidad tienen sus propios peligros, ¿no? ¿Cuáles dirías que son los principales riesgos que hay que tener en cuenta al buscar estos rendimientos en DeFi? Absolutamente. Los riesgos están por todos lados y es crucial no subestimarlos. Basándonos en las fuentes de ECOS, DOLA y el BIS, podemos agruparlos. Primero están los riesgos técnicos. La fuente ECOS es muy clara con esto, las vulnerabilidades de los contratos inteligentes. No importa qué tan bueno parezca el protocolo, el código puede tener bugs, errores, y pueden ser explotados. Las auditorías de seguridad son fundamentales, sí, pero no son una garantía total. La recomendación es fuerte: evitar protocolos sin auditar. No importa qué API prometan. Aunque el rendimiento sea tentador. Exacto. Además, están los ataques económicos, como los flash loans, esos préstamos relámpago. Se pueden usar para manipular precios, para vaciar pools de liquidez. El ataque a Alfa o Mora es un caso que se cita. Algunos protocolos intentan defenderse con bloqueos temporales y cosas así, pero es un riesgo del diseño abierto de DeFi. Ok, riesgos técnicos. ¿Qué más? Segundo, los riesgos específicos de las stablecoins. Ya hablamos del riesgo regulatorio, pero también está el riesgo de desvinculación, el DPEG. Que la stablecoin pierda su valor, que deje de valer $1. Puede pasar por problemas con las reservas que la respaldan, por pánico vendedor, o como se menciona en el white paper de SAS DOLA, sobre su propia moneda, por acumulación de deuda incobrable dentro del sistema. Mencionan un agujero de $7 millones para DOLA en el pasado. Ojo. ¡Wow! ¿Deuda incobrable en un stablecoin? Sí. Y también está el riesgo de contraparte y centralización. El paper de SAS DOLA critica esa dependencia de SAS DAI o SAS FRAX de activos centralizados y custodios externos, y menciona cómo USDE, otra stablecoin con rendimiento, llegó a tener esperas de 7 días para retirar fondos. Eso indica posibles problemas de liquidez. Entendido. Técnicos de stablecoins. Y el tercero, riesgos de mercado y estrategia. Como advierte ECOS, esos APIs altísimos, de 3 o 4 dígitos, rara vez duran. Dependen de incentivos que son temporales, de la liquidez del momento, de cuánta gente usa el protocolo, y pueden desaparecer muy rápido. La propia S-DOLA admite que su rendimiento es volátil. Depende del precio de sus DBRs, de si la gente pide préstamos o no. Además, los costos de transacción, el gas, sobre todo en Ethereum, pueden comerse las ganancias, especialmente si mueves poco dinero. Ahí ayudan las L2 como Scroll o los agregadores que optimizan transacciones, pero el costo sigue siendo un factor. Y por supuesto la falta de diversificación es un riesgo enorme. Poner todo en un solo protocolo o en una sola estrategia es jugar con fuego. No poner todos los huevos en la misma canasta, como se dice siempre. Exacto. Hay una frase en la fuente de ECOS que me parece que resume la actitud correcta. Dice algo como: ninguna PY vale más que tu capital inicial. Trata cada nuevo protocolo como un riesgo potencial hasta que demuestre ser seguro con el tiempo y el uso. Piensa como un auditor, no como un optimista ciego. Uf, esa es una advertencia muy potente y necesaria. Entonces, haciendo un balance de todo lo que exploramos,
El mundo del rendimiento DeFi, sobre todo con stablecoins, es súper dinámico, ¿no? Tenemos herramientas como los agregadores que simplifican, que automatizan la búsqueda de APY. Diseños innovadores como el de Esdola, que buscan crear rendimiento de forma más nativa, más descentralizada. Pero todo esto necesita, sí o sí, tecnología de escalado como Scroll para ser viable, para ser eficiente. Y la criptografía avanzada, como las ZKPs, no solo permite esa eficiencia, sino que también abre puertas muy interesantes hacia más privacidad financiera. Correcto. Es un ecosistema que está en ebullición constante, tecnológicamente y también regulatoriamente. Las autoridades intentan seguirle el paso, pero la innovación casi siempre va un paso adelante. Los riesgos son múltiples, muy reales, técnicos, de mercado, de contraparte, regulatorios, de liquidez, la diligencia debida, o sea, investigar a fondo, entender cómo funcionan las cosas por debajo y diversificar de forma inteligente, no son opcionales, son esenciales para navegar este espacio sin llevarse sorpresas desagradables. Realmente fascinante. Y nos deja con una pregunta ahí, picando, ¿no? Si estas tecnologías como las ZKPs, que vemos en plataformas como Scroll, empiezan a permitir mucha más privacidad en las transacciones financieras. Y al mismo tiempo, la demanda de rendimiento estable, sobre todo con stablecoins, no para de crecer. ¿Cómo se va a resolver esa tensión? Es inevitable, ¿no? Entre la necesidad de transparencia que piden los reguladores para evitar el lavado de dinero y otras cosas, el deseo creciente de privacidad financiera de los usuarios y esa búsqueda sin fin de rendimiento que es el motor de tanta innovación en DeFi. Encontrar ese equilibrio, bueno, ese va a ser sin duda uno de los grandes desafíos y una de las grandes historias a seguir en el futuro de las finanzas descentralizadas.